Dios los bendiga. Vamos a pedir al Señor que hable en nuestros corazones. Esto es una palabra que nuevamente el Señor nos dice una y otra vez. Y es bueno que Dios a veces nos repita las palabras, porque ahí nos va disciplinando, nos va moldeando y también nos va quebrantando. Porque Él anhela algo en nosotros y es que seamos mejores. ¿Cuántos quieren ser mejor para el Señor? Amén, ¿cierto? Bendito sea Dios. Vamos a orar. Incline su rostro, pídele al Señor, Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Padre Altísimo, en el nombre de Jesús te damos gracias porque ha llegado el momento de escuchar tu palabra, el mensaje. Pero también, Señor, creemos que tu Santo Espíritu está en este lugar. Creemos, Señor, que Él se está moviendo en medio de nosotros como río de agua viva, como lo profetizó, lo anunció nuestro Señor Jesucristo en esa fiesta, Señor, a la cual Él asistió. Señor amado, que el Espíritu Santo en esta hora sea tocando cada corazón de las personas presentes y de aquellos que van a escuchar este mensaje posteriormente. Creemos, Señor, en tu poder, creemos en tu misericordia, creemos en tu gracia infinita, creemos, Señor, que tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente, que no hay nadie como tú, que tú eres soberano, que tú eres como el alfarero divino, Señor, que nos toma a cada uno de nosotros en sus manos para moldear, Dios mío, nuestras vidas conforme no a lo que nosotros queremos, sino a lo que tú quieres hacer de nosotros. Señor, gracias por esta palabra. Bendice esta palabra, Dios, y que sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer del 25 hasta el 30. Dice así la palabra de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Amén. Esta palabra la escribió el apóstol Pablo, ¿ya? A la iglesia de Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba teniendo problemas, dificultades. Y Corinto era una ciudad con mucha maldad, ¿ya? Había mucha inmoralidad. Y Pablo le enseña a la iglesia. Imagínense una iglesia que está en un lugar, en un territorio, en una ciudad donde hay muchas cosas que Dios aborrece: idolatría, hechicería, fornicaciones, muchas cosas inmorales. Y ahí Dios envía al apóstol Pablo para formar una iglesia en ese lugar. Y es allí donde Pablo quiere hacer ver a la iglesia que no se trata de que Dios nos escoge por escogernos. No se trata de que, como dice la palabra del Señor, que quizás cada uno tenga su profesión, tenga su vocación, ¿ya? Pero de una cosa tenemos que tener certeza, que más allá de tu trabajo, más allá de lo que tú has realizado en tu vida, Dios
te ha escogido. Amén. Tenemos esa convicción de que Dios, el Dios creador, que hizo los cielos y la tierra, lo hizo todo. Cuando nada era nada, Dios desde allí nos llamó, nos escogió y los puso en su corazón hasta el día de nuestro nacimiento. Desde allí Dios puso sus ojos en nosotros, ¿ya? No hay muchos famosos, muchos sabios, muchos poderosos, muchos nobles, sino que Dios escogió ¿a quién? A lo vil, a lo menospreciado. ¿Usted se ha sentido menospreciado? ¿Se ha sentido rechazado? Yo creo que cada uno ha sentido o está sintiendo o quizá va a sentir ese rechazo, ese menosprecio hacia usted. Amén. Pero yo le voy a decir algo, quizá nos duele nuestro ego, nuestro yo se siente dolido, se siente dañado. Y uno dice, ¿por qué? Y que uno ora, ¿por qué, Señor? Ellos deben reconocerme, deben amarme, deben apoyarme, pero es esto que está pasando o has vivido o vas a pasar, es un proceso de Dios. Es un proceso de Dios. Es para hacernos ver que nosotros no estamos en sus caminos por ser buenos, por haber hecho lo bueno, o por haber esforzado porque ayudé a una abuelita a cruzar la calle. No, es porque Dios conoce nuestra vida. Dios conoce todo lo que hemos hecho. Amén. Y es allí donde Dios ha tenido misericordia de nosotros, y derrama de su gracia para sostenernos, para ayudarnos cada día, para que podamos reconocer y admitir que si estamos en sus caminos, si estamos viviendo, si estamos respirando, si tenemos pan en nuestra mesa, si tenemos trabajo, si tenemos una familia, es gracias a Dios. A nadie más, sino que es a Dios a quien debemos darle la gloria y la honra. Y Dios trabaja con barro. Él es alfarero divino. Él no trabaja con personas especiales, poderosos, nobles. Dios llamó a poderosos, a hombres ricos, a ser sus discípulos, sí, pero cuyos corazones también fueron tratados. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y por qué es tan importante? Porque es un fundamento para la obra que Dios quiere hacer en ti y en tu familia y en la iglesia. Es importante entenderlo. Y Dios es nuestro apoyo, es nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene. Pablo ha sido especialmente llamado por Dios para predicar acerca de Jesucristo. Cada cristiano tiene una tarea en la obra de Dios. Usted tiene una tarea. Tiene una labor. ¿Qué pasa cuando un trabajador falta frecuentemente a su trabajo? Lo echan. Lo despiden, ¿cierto? Es irresponsable. ¿Y por qué con las cosas de Dios la iglesia no es así? Siendo que la labor que Dios nos ha dado es mucho más importante que el trabajo en sí. ¿Se dan cuenta? Porque uno puede tener un sueldo, dinero, pero si el día de mañana al Señor se le ocurre llamarte a su presencia, ¿queda todo ahí? ¿Dónde queda tu trabajo? Salomón lo especifica muy claramente en el libro de Proverbios. En todo lo que él nos enseña allí. Todo es vanidad. Lo que realmente vale en la vida es tener presente a Dios en primer lugar. El temor a Dios. Y todo lo demás vendrá. Terrenalmente. Pero un día esto se va a acabar. Siempre debemos considerar a Dios en primer lugar. Y considerar que Dios al que tiene cerca no es al soberbio, ni al altivo, ni al arrogante, sino a aquel que teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el principio del temor a Jehová. Gracias. El temor a Jehová. En la carta a los Corintios, Pablo hace esta aclaración. Dice,
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que la iglesia no somos tan solo nosotros, sino es todo aquel que invoca el nombre del Señor en todo lugar. Pero también podemos ver que nosotros podemos invocar el nombre del Señor en todo momento y en todo lugar. Podemos tener comunión con Él. Hemos sido enriquecidos en Él. Somos enriquecidos. Es una bendición tremenda el poder tener comunión diaria con Dios. Sin intervención, sin pretender ir a Jerusalén a adorar a Dios como se hacía antes. Ahora lo podemos hacer en todo momento y en todo lugar. Alabar y bendecir el nombre de Dios, pero también clamar a Dios. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame, que tu presencia me libre. Señor, mi mente está siendo atacada, atormentada. Tengo luchas espirituales, tengo cosas que no debo sentir. Señor, ayúdame, y ten la seguridad que Dios lo va a hacer. Si lo hace con fe y lo hace con todo el corazón. No te conformes a estar así. Confórmate a lo que Dios ha dicho y tiene preparado para ti. Si hay algo que estás viviendo, dale gracias a Dios, porque lo que estás viviendo Dios te está enseñando. Dios te está mostrando. Pero no es eso, lo que estás viviendo no va a ser permanente en ti si tú no te conformas. No te conformes a eso. Somos limitados, pero nuestro Dios es ilimitado. Dios tiene poder para encaminarnos y ponerlos en el lugar correcto. Amén. Dios tiene el poder. Y esa es la diferencia de aquel que no conoce a Dios. Por eso muchos caen y no se levantan. Pero aquellos que confiamos en el Señor podemos caer, pero podemos levantarnos con su ayuda. Bendito sea Dios. ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que arrastraba a la gente, los encarcelaba, y muchos de ellos, cristianos, hermanos nuestros, eran asesinados. Hasta que salió al encuentro el Señor y Pablo se convirtió en un apóstol para la gloria del Señor. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo no era cualquiera. Pablo era un hombre preparado. Muchos dicen que era adinerado. Incluso tenía mucho contacto con la gente de autoridad en Jerusalén, con los principales. Él conseguía la autorización para ir a otras naciones, para ir en búsqueda de los cristianos. O sea, no era un hombre cualquiera. Y este mismo Pablo, dice la palabra del Señor, que llegó un momento en que dijo: todo lo que yo soy, lo considero nada con lo que he aprendido y soy en Cristo. No se compara. Por eso dice la palabra del Señor, la que hemos leído, que Dios ha llamado a lo más bajo, a lo más pequeño. Y no se sienta tan mal con esto, sino al contrario. Porque yo le puedo decir, los hombres ricos, los hombres nobles, los hombres que tienen fama hoy, como los que han tenido, ¿quiénes son delante de Dios? Nada. Solamente, ¿cuál es la diferencia? En que usted y yo podemos reconocer que hemos sido viles, que hemos sido malos delante de Dios, pecadores. ¿Ya? Nosotros podemos decirlo porque lo hemos sentido, porque el Espíritu Santo ha quitado ese velo y nos ha dado esa verdad de que ante los ojos de Dios no hay ninguno bueno. Pero hay hombres de fama, hombres que tienen dinero, que tienen poder, que se sienten incluso dioses. ¿Mm?
Dios nos ha escogido. Y Dios te ha escogido a ti y a mí para avergonzar a los sabios y a los fuertes. O sea que Dios no nos quiere ver en el suelo. Dios no nos quiere ver a los pies de aquellas personas soberbias, altivas. Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere mostrar su gloria en ti y en mí. Amén. ¿Cuándo lo podemos ver? Es cuando nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos que día tras día y en cada área de mi vida necesito de Dios. Yo necesito a Dios en mi familia. Yo necesito a Dios en mi corazón, en mi mente, en mis finanzas, en mis emociones, en todo, en toda área de mi vida, en mis sentimientos. Necesito sentir su compañía. Necesito sentir también su poder para que me ayude contra las fuerzas del maligno, contra las envidias. Hoy en día se habla a través de las redes sociales mucho de hechicería, de brujería. Mucho de esas cosas. Y es real. Es real. Son cosas que están sucediendo. Prácticas, porque ¿qué dice la palabra? Que el mal también va a crecer. El mal va a crecer. Y lo estamos viendo. Y la hechicería, la brujería y todas esas cosas se están manifestando aún más. Porque hay desesperación en la gente que no conoce a Dios. E incluso, lamentablemente, mucho pueblo de Dios está acudiendo a esas cosas. Y no debe ser. Lectura de cartas y cosas así. Cosas esotéricas. Que en lugar de traer bendición, traen maldición a la familia, a tu vida, como lo hemos dicho muchas veces. Deuteronomio 7, del 6 al 9. La escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, siempre están hablando un solo mensaje. Así como lo fue Israel, así hoy es la iglesia. Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 9. Dice así, Dios hablando a Israel. Toma en cuenta ahora que Dios le habla a usted y a mí, porque tú eres un pueblo santo. Como le decía Pablo a la iglesia en el saludo, porque vosotros sois santos, ¿cierto? Porque tú eres pueblo santo, un pueblo apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Se siente especial usted? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oh. Sino por cuanto Jehová os amó. Qué lindo, ¿no? ¿Se siente amado por Dios? Y Dios cuando ama, ama. Siéntase con el amor de Dios en su corazón, en su vida. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dejemos el 8 un poquito, por favor. Dios nos ama. Dios, ¿a quién fue el primero que le hizo juramento de una nación grande? A Abraham. Abraham. Abraham es llamado el padre ¿de qué? De la fe, ¿cierto? De la fe. Cuando llegó esa promesa de la fe, cuando Dios llamó a Abraham, ¿cierto? ¿Abraham estaba bajo la ley? No, la ley fue muchos años después. ¿Y con quién vino la ley? Moisés. Entonces, Abraham es el padre de la fe. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas promesas de Abraham, por fe, pasan también a nosotros, por fe, a la iglesia hoy. Porque nosotros no fuimos salvados por medio de la ley. Porque si hubiésemos sido salvados por medio de la ley, Jesucristo no hubiese muerto en la cruz. Nadie
puede ser salvo por medio de la ley. Nadie pudo, solamente Cristo pudo pagar el precio de nuestra salvación. Y la palabra dice que por salvos sois, o sea, por gracia sois salvos, ¿ya? Por medio de la fe. ¿Ven? Entonces esta palabra es para nosotros también. Dios ha puesto un juramento, ha puesto promesas sobre nuestras vidas. Nosotros somos portadores de promesas. Y usted tiene que conocerlas. Tiene que reclamar esas promesas. Reclamar su presencia. Dios ha prometido que está con nosotros. Él ha prometido que cada vez que clamemos, Él nos va a responder. Que Él nos va a ayudar contra el enemigo. Que Él va a bendecir nuestra despensa, va a bendecir dándonos el pan nuestro de cada día. Que va a luchar por nosotros. Que debemos guardar nuestro corazón, que no debemos guardar el deseo de venganza. Porque eso daña el corazón, lo que le pasa lamentablemente por la petición que se ha pedido. No tenemos que guardar rencor en nosotros, deseo de venganza, resentimiento, debemos de ser libres de ello. Porque Dios nos ha llamado a ser libres, porque Dios nos ha sacado con mano poderosa, Dios ha rescatado de servidumbre del pecado, de la mano del diablo, de Satanás que nos tenía cautivos. Así como Israel había sido cautivo de Faraón, hoy el hombre es cautivo del diablo. Desde la creación, desde que falló Adán, pasamos a ser esclavos del pecado y del enemigo. Pero Dios nos ha libertado. Dios nos ha rescatado para su gloria. Filipenses 3, del 4 al 9, versión NTV. Dice así: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque él, cuando se entregó a Cristo y lo que era antes, él realmente se esforzó. Antes se esforzaba con su celo, estando cegado de la verdad, era celoso de la ley, y él se decía, yo era fariseo de fariseos, hacía lo que más podía para defender la ley y ir en contra de los cristianos. Pero una vez que se convierte, él ese mismo celo, esa misma fuerza, usa para el reino de Dios. Realiza viajes misioneros, realiza innumerables cosas para la gloria del Señor, creando iglesias, visitándolas una y otra vez, escribiéndole cartas, aún estando en la cárcel, aún sufriendo enfermedades, naufragios. Él realmente se esforzó y por eso él dice, yo tengo más razones en que confiar en sí mismo, decía Pablo. Yo las tengo aún más. Ahora el 5, por favor. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él,
he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Hermosas palabras de Pablo, ¿cierto? Reconocer que realmente es por gracia, es por misericordia. Ahora, esta palabra, ¿cómo la puedo aplicar a mi vida? Podemos habernos esforzado mucho las cosas o estar esforzándonos. Y es lícito, porque hay que esforzarse, hay que ser valiente. Pero cuánto más si cada día de nuestra vida nos tomamos de la mano del Señor. Si vivimos por fe. ¿Y cómo puedo vivir por fe? Tomándome cada día de la mano de Dios, involucrándome en mi vida en todo, pero en todo. Involúcrelo, involúcrelo. Si usted necesita algo, Dios conoce que somos pequeños, que tenemos límites, pero si nos aferramos a Él, esos límites van a desaparecer. Eso que nos hace falta, Dios va a suplir. Amén. ¿Pero a quién debemos acudir? A Dios. Día tras día. En cada área de tu vida, en cada momento de tu vida, vive por fe. Vive por fe. Vivamos por fe. Y Dios hará. Veremos su gloria en nosotros. Veremos y viviremos dándole la gloria a Él. Porque reconocemos que delante de Él, ¿cierto? Somos limitados, somos hombres. Pero en sus manos cambia la cosa. Él te ha escogido para avergonzar, para mostrar al fuerte de este mundo, al sabio de este mundo, aquel que se siente superior, que tú eres alguien especial. Que tu fe no es una fe puesta en una imagen, sino en un Dios real. Que tu fe no es insensata, sino que es sabia, basada en la verdad que es Cristo. Amén, iglesia. Bendito sea el Señor. Recuerdo que un compañero ingeniero que siempre me molestaba, pero me decía cosas que él veía. Le llamaba mucho la atención y se ponía a escuchar a los predicadores. Y él me decía, tienen algo muy especial los predicadores en la calle, en el Paseo Humada, por ejemplo, en la Plaza de Alma. Y en una ocasión hubo un compañero en la tesis que hizo una exposición. Y él notó algo bien peculiar en ese compañero que exponía ahí delante de todo, él es ingeniero, esto de la universidad. Y notó algo diferente en él. Y después supo que era cristiano. Esa elocuencia, esa facilidad de fluir de nosotros viene de Dios. Amén. Dejémoslo fluir. Dejémoslo que se manifieste el Señor en tu vida y en mi vida. Cada día más. Se nota, somos un pueblo especial. Pero para Él. Y por Él. Y somos la luz del mundo. O sea, estamos destinados a reflejar esa luz a aquellos que no lo conocen. Pero dejémosles fluir. Amén, iglesia. En un comienzo les pregunté si habían sentido desprecio, si se habían sentido como despreciados o desechados en alguna etapa de su vida. Y es parte del proceso nuestro, del cual debemos de sentir. Cristo mismo lo sufrió. Cristo mismo. Isaías 53, del 3 al 12.
Isaías capítulo 53, de los versículos 3 al 12. Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. ¿Cuántas veces nos quejamos y le echamos la culpa a Dios por las cosas malas que nos suceden? Siendo que es un proceso que tenemos que vivir. Mismo Jesús nos enseña ahora. No dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Amén. Ese es nuestro Señor. Él es nuestro ejemplo. Gran guerrero. Él cargó con todo lo malo para que nosotros fuésemos libres. Pudiésemos vivir la vida que estamos viviendo en Él y para Él. Él es nuestro ejemplo. Y gracias a Dios que Él lo sufrió, porque nosotros no aguantaríamos nada. Y a veces nos quejamos de tantas cosas. Nos quejamos y nos quejamos. Cuando sabemos que es un proceso. Es un plan de Dios para tu vida, lo que estás viviendo. Abraham fue desligado de su familia para hacer de él una gran nación, pero tuvo que esperar 100 años para poder tener un hijo, el hijo de la promesa. Y 90 años su mujer tenía. José, que había de ser destinado por Dios a ser gobernador de Egipto, tuvo que sufrir la envidia, el odio de sus propios hermanos, de sufrir de estar en la cárcel injustamente. David, despreciado por su familia, por su propia familia. Cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, llegaron todos los hijos, pasaron todos los hijos por el profeta. No, ninguno de estos es. ¿Te quedará algún hijo? Ah, sí, hay uno que está pastoreando. Ahí se acordaron de David, el menospreciado David, pero a ese Dios lo escogió.
Y así la lista es mucha en las Escrituras. En esta lista hay muchos más que aparecen, pero esta lista con testimonios se sigue escribiendo en los cielos. Hoy están nuestros nombres pasando por ese proceso de muerte del yo, de ser despreciado, ¿cierto? De vivir el proceso en que nosotros como grano de trigo debemos de caer y morir en la tierra para que demos frutos. Y de otra manera, si no morimos a nuestro yo, seremos un grano de trigo usado quizás para un cuadro decorativo. Si no queremos morir, si no queremos ser lo que Dios quiere que seamos, vamos a terminar sobre una mesa, sobre un cuadro decorativo. ¿Se acuerdan cuando en los colegios, no sé si ahora, hacían figuras pegando porotitos, pegando garbancitos o lentejas ahí? Pero si ese grano de trigo, si esa semilla cae al cielo, es enterrada, va a dar fruto. Si Jesús vivió eso para ser de bendición a muchos, ¿cuánto más nosotros? Lo que sufrimos tiene un propósito. Lo que pasa en nuestra vida tiene propósito. Pónganse en pie, por favor. Sublime gracia cantábamos. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Mantengamos esa humildad y esa mansedumbre. El Señor nos dice una y otra vez, manténganse allí y sobre ustedes edificaré algo nuevo. Edificaré algo nuevo. ¿Quiere que Dios haga nuevo en su vida? Póngase en las manos de Él y reconozca que sin Él nada podemos hacer. Padre, en esta hora queremos adorarte y bendecirte, Dios mío. Señor, que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Que tu fuego, Señor, queme todo lo que no es bueno delante de ti. Que seas tú obrando, Señor, poderosamente, Señor, en la vida y familia de cada uno de los hermanos, Señor, que tú has llamado, que tú has escogido, Señor. Padre, queremos rendirnos en esta hora. Señor, Jesús en la cruz vio el fruto de su aflicción y sintió satisfacción, Señor. Así podamos sentir que lo que hemos pasado o que estamos pasando, Señor, no será en vano, porque estamos en tus manos. Tú tienes un plan para cada vida, para cada familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a avanzar y no detenernos, sino a gozarnos, Señor, en las promesas que tú tienes para nosotros. Que aún en medio de la dificultad, que aún en medio, Señor, del conflicto, tu presencia está con nosotros. Pues tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, sino lo que has prometido tú harás, Señor, con nosotros, con tu iglesia, con tu pueblo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, cada día a alinearnos contigo. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, pero no con nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en ti para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser sanos, valientes, Señor. Padre, poderosos en ti, Dios mío, pero no por mérito humano, sino por tu mérito, por tu gracia, por tu misericordia, con tus recursos, Señor. Abre los cielos, Dios, abre los cielos. Derrama esa bendición sobre tu pueblo, Padre, para que, Señor, el fuerte, el sabio de este mundo, vea que tu presencia está con nosotros. Y seamos un testimonio vivo de que Dios es real en nuestras vidas y en nuestra familia y en su iglesia. Señor, gracias por todas las pruebas. Gracias por todos los momentos difíciles. Gracias por todo dolor que sentimos en nuestro cuerpo, porque allí veremos tu gloria. Allí veremos, Señor, tu gloria. Allí veremos, Señor, tu poder, tu gracia moviéndose a nuestro favor. Gracias por todas esas luchas espirituales que el enemigo, Señor, tiene para con nosotros, porque allí tú demuestras que ya no le pertenecemos, que ya Él nos ve como enemigos y no como esclavos de Él.
porque tú nos has llamado a libertad. Hemos sido llamados a ser tu pueblo. Hemos sido llamados, Señor, a ser tus hijos y somos ahora ser, Señor, tuyos para tu gloria. Te pertenecemos a ti, Señor. Ya no al enemigo. Señor, glorifícate, Señor, en tu pueblo para la gloria de tu santo nombre. Gracias a Dios. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.